Bueno, pues muy buenos días acá desde Guayaquil, Ecuador, y ya muy buenas tardes desde Barcelona, España. Para nosotros como SPA es un gusto que ustedes estén acompañándonos en este magno evento que hemos desarrollado eh, para nuestros graduados, nuestros alumnos y egresados de la maestría en gestión de proyectos. Un convenio muy importante que logramos suscribir en el último trimestre del año pasado, de cooperación académica entre la Salle Universidad Ramón Llull y la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Este evento pues estará compuesto por algunas secciones, ¿no? Que vamos a empezar propiamente con un panel virtual dedicado a conversar un poco sobre el futuro de la gestión de los proyectos. Para ello, en esta sesión, efectivamente nos acompañan tres expositores pues, de gran renombre y calidad. Los iré presentando en este momento. Primero, empezaremos con el doctor Laurentio Neantu. Él es ingeniero aeronáutico de profesión, PhD en Ciencias de la Ingeniería en la Universidad Politécnica de Bucarest, Rumanía, chair del área de Dirección de Proyectos y con más de 13 años como profesor de la maestría en Dirección de Proyectos de la Salle Barcelona, y también es Project Management Professional del PMI. Luego contaremos también con la participación del doctor Javier Ordóñez. Él es ingeniero civil, PhD en Ciencias de la Ingeniería en la Universidad de Maryland en Estados Unidos, con más de 15 años de experiencia profesional en el sector de la construcción y riesgos industriales, profesor de la maestría en gestión de proyectos del SPA-ESPOL y también Project Management Professional del PMI. Finalmente, también contamos con la participación del magíster Juan Carlos Castro. Él es ingeniero en sistemas, máster en gestión de proyectos en el SPA-ESPOL, gerente de tecnología en Mutualista SUAY, consultor tecnológico para Grupo Ortiz, y con más de 15 años de experiencia en el sector de las tecnologías de la información, y también Project Management Professional del PMI, ¿no? El tema que básicamente estará tratándose hoy es justamente el futuro de la gestión de proyectos en entornos VUCA-BANI, para los quienes no están familiarizados con estos términos, ¿no? VUCA, un término pues básicamente que sacó de la Guerra Fría, de un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, y hoy por hoy pues a raíz ya de lo que se suscitó en la pandemia se habla de un entorno BANI, ¿no? Un entorno frágil, ansioso, no lineal e incomprensible, ¿no? Estos panelistas pues nos hablarán un poquito sobre sus opiniones con relación a esta gran temática. Y podemos empezar con esta primera pregunta, ¿no? Sobre cómo los recientes eventos han afectado a la gestión de los proyectos en su entorno profesional e industrial. No sé si, Laur, podemos empezar contigo respondiendo a esa primera pregunta. Claro, yo le agradezco este orden de prioridad, ¿no? A ver, pasa que esta pregunta para contestarla en tan poco tiempo sería injusto, ¿no? Pero bueno, intentaremos a decir alguna cosa. Yo creo que para poder centrarme en estos pocos minutos que tenemos, eh, el análisis debería de realizarse dentro del marco que supone la economía del proyecto. Y ya sabemos, economía del proyecto, los ejes son formados por personas, procesos y entorno de negocio. Dentro de este marco, a modo genérico, el nuevo ambiente laboral está influenciado por la cultura organizacional y los aspectos relacionados con el entorno socioeconómico global y específico sectorial. Si hablaremos de personas, en cuanto a relaciones interpersonales, el ambiente se ha visto marcado por las experiencias vividas y las nuevas necesidades de los trabajadores. En cuanto a la organización del trabajo, hay un poco de todo. Han subido las precauciones sobre la higiene de los puestos de trabajo, por un lado, pero también hay desconcierto y se está poniendo cada vez más de manifiesto el tema de salud mental de los trabajadores. Además, la mezcla cultural es algo muy relevante. La comunicación se tiene que gestionar cada vez con más cuidado. Se ha notado una alteración importante en los niveles de sensibilidad de las personas. Para hacer una broma es más delicado que nunca, digamos, ¿no? Han aumentado las preocupaciones por la crisis climática, cada vez hay más movimientos civiles, cívicos y de igualdad. Si hablamos y con esto espero cerrar ya la respuesta, si hablamos de la parte de procesos y entornos de negocio, en donde el específico del trabajo lo permite, hay quienes han acelerado la transformación digital, teletrabajo incluido.
y han incrementado sus precauciones frente a los ciberataques y fraudes virtuales. Eh, Hay mucha gente que utiliza lo que se llama teletrabajo, pero todavía no en todos los sitios hay una definición clara del significado de este concepto. Pero sobre todo aquí hay que dar máxima claridad en las metas y los objetivos del proyecto. Yo en la web de la SAE en su momento publiqué un post sobre cómo gestionar equipos virtuales. Las estadísticas han puesto de manifiesto cancelaciones de proyectos, cierres de empresas por un lado, pero por otro lado, es muy curioso, ¿no? Una escasez de la mano de obra y fuga de talento por el otro lado. Mencionar también el desorden generado en la cadena de suministro, esto y hacer el replanteamiento de la globalización. Creo que todos estos aspectos hacen pensar en los retos que tenemos por delante en la gestión de proyectos desde la perspectiva de actualización de procesos, un liderazgo adaptativo, digo yo, y el entorno de la estrategia de negocio. Y me paro aquí porque dejo a mis copanelistas. Excelente, Laura. Muchas gracias por tu opinión en esta importante pregunta. Javier, quizás en tu experiencia dentro del sector que estás interactuando actualmente de la construcción de real estate, ¿qué respuestas quizás nos darías a esta pregunta que estamos planteando en el panel? Bueno, un buen día a todos. Gracias por la invitación y un saludo a los panelistas. Bueno, efectivamente, me gustó mucho la primera la intervención, ¿no? de nuestro colega y efectivamente hay una visión muy global de todos los aspectos y qué es lo que está pasando de pronto en Europa, ¿no? Tal vez contrastar un poco con la situación que aquí en el Ecuador, que en Sudamérica estamos viviendo, ¿no? Más bien aquí no hemos tenido una fuga de talentos, sino una escasez de trabajo, mucho desempleo. La cadena de suministros totalmente rota. Justamente en nuestro país, digamos, en el Ecuador, nosotros exportamos, ¿no es cierto? Exportamos camarón, exportamos banano, etcétera, pero somos grandes importadores, no tenemos una gran industria. Entonces, justamente viviendo este escenario tan complejo, tal vez tan complicado, cuando inicialmente pensamos que ya salíamos, ¿no es cierto?, del COVID-19 y ahora estamos enfrentándonos, ¿no es cierto?, un tema muy difícil con desajustes políticos, geopolíticos e incluso con temas humanitarios, efectivamente, pues me hace a mí pensar en dos preguntas, ¿no? ¿Cuánto sabemos sobre una determinada situación? ¿O cuánto sabíamos de esto y ahora antes? ¿O qué sabemos mañana? ¿Sí? ¿En qué medida podemos anticipar el resultado de nuestras acciones? Entonces, reiterando un poco los comentarios anteriores, debemos reconocer, ¿no es cierto?, que debemos ya pensar en modelos adaptativos para nuestros proyectos. ¿Sí? Definitivamente no reconocer la presencia de volatilidad, ¿no es cierto?, a través de tal vez modelación estocástica que sí se la debe implementar en nuestros programas. No reconocer incertidumbre, que es la falta de conocimiento que nosotros podemos tener. Y dejar de lado, ¿no es cierto?, la ambigüedad y la complejidad ya no es opción, ¿sí? Entonces, justamente en los sectores en los que me desempeño, que es en los servicios, en la industria de la construcción, en el real estate, algo de tecnología, en la banca, efectivamente debemos reconocer que el tema digital es algo que debe considerarlo, sobre todo en la parte de la comunicación, en la parte de relaciones, en la parte de cómo tratamos a nuestros clientes. ¿Cómo estamos sufriendo esto en nuestros proyectos? Yo creo que eso nos ha dado mucho valor, ¿no es cierto?, metodologías que nos permiten incorporar flexibilidad en la planificación. Yo creo que todo presupuesto, todo plazo fue muy difícil de cumplirlo. Y las situaciones de estrés que como gerentes de proyecto estamos manejando en este momento, ¿por qué? Porque teníamos compromisos. ¿Cómo explicamos que un factor exógeno a nuestra planificación efectivamente está afectando esto, ¿no? Entonces, la situación de sobrecostos, la situación de atrasos, la disponibilidad de mano de obra, disponibilidad ¿no es cierto?, de equipos, es efectivamente, pues, ¿no es cierto?, algo que nos está generando grandes impactos. Un poco cómo estamos enfrentando esto es lo que creo que podemos nosotros en las siguientes preguntas pues debatirlo, ¿no? ¿Cuáles han sido buenas prácticas y cuáles algunos temas en la formación, ¿no es cierto?, que tenemos como gerentes de proyectos muchas veces las dejamos de lado porque tal vez nos parecen áridas, pues ahora son efectivamente algunos de esos tópicos son los que efectivamente están haciendo que varios gerentes de proyecto, varias empresas se han fortalecido saliendo después de esta crisis.
Eso por el momento. Excelente, Javier. Muchas gracias también por compartirnos pues, tus realidades desde tu sector. Empezaremos ahora con Juan Carlos Castro. Juan Carlos, dentro del sector de tecnología, ¿cómo consideras que estos eventos han afectado dentro de tu entorno? Gracias, Alfredo. Buenos días con todos. A ver, yo pienso, Alfredo, que la pandemia nos ha encontrado realmente en el mejor momento de la historia que pudimos haber vivido. Yo solamente me pongo en el caso de que si esta pandemia hubiese ocurrido, no sé, 15, 20 años atrás, tal vez, cuando no teníamos todas estas herramientas tecnológicas, estas competencias digitales, tal vez no tan avanzadas como lo que nos ha hecho cambiar hasta ahora la pandemia, pero sí nos hubiese afectado mucho más que ahora. Creo que dentro de esta situación que vivimos, existe un ambiente completamente volátil, existen cambios en prioridades y los objetivos de negocio, como uno de los pilares que comentaba Laurenti. Nos ha obligado a realizar una aceleración en la transformación digital y en América Latina este efecto se ha venido, no sé, bueno, en Europa no sé la situación cómo sería, pero en América Latina la cultura, la penetración digital en la sociedad no fue tan importante, no fue tan grande como lo hubo en Europa. Entonces eso fue un impedimento y tal vez una de las barreras más grandes que tuvimos que superar. Y la forma como la superamos en algunas empresas fue a través de la innovación. Creo que comprendimos, nos obligó a comprender un poco más que no debemos ponernos el sombrero del cliente, sino debemos comprender sus necesidades de forma directa. Otra barrera que tuvimos y que nos encontró en América Latina en el momento de la pandemia fueron las barreras legales. Nuestra constitución, nuestras leyes no estuvieron preparadas para este entorno. Entonces, eso también fue una situación que nos obligó a innovar de tal forma que podamos acceder a ciertos segmentos de personas sin violar las normas y las leyes. Entonces, creo que eso también fue algo que para lo cual no estuvimos preparados y que nos ha obligado también a innovar. El estrés corporativo por la pérdida de recursos. Teníamos proyectos que estaban en vuelo, proyectos que estuvieron generándose, que estuvieron con recursos asignados y estos recursos, debido a la situación de la pandemia, fueron despedidos de las instituciones, tuvieron otras prioridades dentro de la institución y eso también impactó en los proyectos. La innovación, tuvimos que innovar en ciertas empresas, hablando ya de empresa de producción y retail, generar alianzas y diversificar negocios para reemplazar la pérdida de ingresos que tuvimos frente a los cambios en la cadena de suministros, a los retrasos en la producción por la materia prima. O sea, yo creo que la innovación es el término que viene a colación en esta sesión debido a la pandemia. Es el tema central. Hubo que innovar de una forma drástica, no estuvimos preparados para aquello y hubo que generar ese momento las competencias. Entonces, eso, mi querido Alfredo, creo que es lo que te podría comentar. Excelente, gracias Juan Carlos por tu aporte, ¿no? En esta primera gran inquietud, pues vemos que no solo han sido algunos aspectos que solo afectaciones, ¿no? Sino también se ha dado en algunos escenarios oportunidades importantes, ¿no? Para poder apuntalarse y ser líderes dentro de los sectores en los cuales se desarrollan. Ahora vamos a otra segunda pregunta que también está diseñada dentro de este breve panel virtual, ¿no? ¿Qué competencias ustedes consideran que son relevantes para hacer frente a los actuales desafíos en la dirección de los proyectos en entornos VUCA o BANI? No sé si podemos empezar primero con Javier, luego con Laur y luego con Juan Carlos. Bueno, antes de reconocer ciertas competencias, yo creo que hay algo que es muy importante efectivamente cuando ya estamos enfrentando proyectos o manejando una empresa. Y algo que debemos reconocer, la presencia de nuestros propios sesgos, los excesos de confianza.
Cuando entramos en un punto de, digamos, de confort, de sentirnos expertos en lo que hacemos, pues dejamos de reconocer ciertas necesidades que son muy importantes para enfrentar estos escenarios, ¿no? Primero, yo creo que debemos tener la capacidad, ¿no es cierto?, como una competencia para reconocer que las cosas pueden cambiar. Y debemos reconocer la diferencia entre lo que es la incertidumbre, lo que es la variabilidad, pues esas las gestionamos de maneras distintas. Y justamente las empresas, los proyectos que han salido avantes en esta situación son los que han tenido, ¿no es cierto?, internamente construidos capas para evitar puntos únicos de fallo. La posibilidad de que nosotros podemos generar escenarios, ¿no es cierto? Generar escenarios para sobre estos escenarios adaptarnos, yo creo que ha sido algo muy importante desde la experiencia que nosotros tenemos, que nos ha permitido, a pesar de haber enfrentado un escenario de estrés muy grande, haber salido fortalecidos de ese tema, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que nosotros como competencias tener la posibilidad de entender y diferenciar estos componentes que son las fuentes de riesgo. La incertidumbre por un momento es mayor, yo digo, es el mayor enemigo para la ansiedad. Porque nos genera impotencia, ¿no es cierto? Pero a la vez también nos reconocemos que lo único constante es el cambio, ¿sí? Tenemos que reconocer que no hay relaciones, ¿no es cierto?, lineales específicamente entre la causa y el efecto. Y tenemos que pasar también de pensar, ¿no es cierto?, que nuestros riesgos simplemente son una consecuencia de una probabilidad de un evento y una consecuencia, sino empezar a hablar de fragilidad de nuestros sistemas, ¿no es cierto? Porque hay puntos en los que nuestro riesgo mismo podría ser asumido de otra manera, entendiendo, ¿no es cierto?, dónde están las fragilidades de nuestro proyecto, de nuestras operaciones. Una experiencia particular y que la viví justamente con Juan Carlos, que también está de panelista aquí, es la importancia, en proyectos fue en un tema bancario, ¿no?, de la disponibilidad de información y de la calidad de la información. ¿Para qué? Para que esta información en su momento nos pueda, primero, alertar de deterioros en nuestras operaciones, de la facilidad que tendríamos para también incorporar variables de tipo cualitativo. La experiencia que tuvimos con Juan Carlos, imagínense, fue pre-pandemia, pues empezamos a crear, ¿no es cierto?, un dataset, ¿no es cierto?, para ver si es que estudiábamos el comportamiento crediticio de las personas ligando factores macroeconómicos, y para eso utilizamos redes neuronales, Big Data, y justamente el sistema empezó a operar y nos vino la pandemia. Pero el sistema pudo seguir siendo alimentado y considerar variables externas a un proceso clásico, digamos, econométrico, porque efectivamente incluimos variables macroeconómicas. Y en situaciones como las que estamos viviendo, pues estas actualizaron el modelo de una manera muy rápida. Entonces, yo creo que como competencias que tenemos, y a esto hablo a los estudiantes que nos están acompañando, en la escuela tenemos una ventaja, que la mayoría somos ingenieros, que no nos asustan las matemáticas. Entonces, efectivamente, ¿no es cierto?, darle la importancia que se merece al tratamiento de data, a la estadística, a la probabilidad. ¿Para qué? Para generar modelos que permitan ser flexibles, opciones reales, simulación Monte Carlo, árboles de decisión, en este momento son efectivamente competencias. La competencia analítica yo creo que es fundamental. Y regreso a la primera recomendación que hice, es reconocer los sesgos. En esto también tengo un sesgo, porque efectivamente esa es mi formación, pero les digo que también justamente haber vivido en el sector inmobiliario una crisis del 2016 y 2017, en la que vivimos situaciones de estrés, me prepararon muchísimo para afrontar la que estamos viviendo en este momento. Y estas herramientas, como les digo, que me han servido, son las que pongo así en consideración. Pero reconozco que tampoco es todo, ¿no? Pues yo creo que a la final del día, esas competencias sin transparencia, sin intuición y sin trabajo de equipo, pues efectivamente no van a ser suficientes. Eso, mis estimados amigos. Interesante, Javier, ¿no?, tu reflexión de la importancia en competencias de Business Analytics, de Data Science, de Big Data. Realmente es algo que ha ayudado a apuntalar a muchas organizaciones
y a muchos profesionales que se forman en ello. Me gustaría conocer también la reflexión por parte de Juan Carlos, más aún ahondando en esa relación que exponía Javier, que desarrollaron proyectos juntos sobre esto, ¿no? Quizás que nos puedes comentar con relación a esta inquietud que se está planteando en el panel. A ver, Alfredo, sí, con Javier hicimos, y Elena El Javil coincidencialmente está dentro de uno de los asistentes a la sesión, nuestra gerente de riesgos. Generamos unos modelos analíticos de inteligencia artificial para calificación de créditos. Realmente el tema de la data es sumamente importante, y quisiera un poco hablar también del tema de los sesgos que comentó Javier. La inteligencia artificial, en este sentido, pues recoge no solamente la data como tal en sí, y la genera el modelo que después a futuro puede ser evaluado contra un cliente y sacar un resultado, sino también recoge cualquier sesgo organizacional que pudo existir en la calificación de créditos. Entonces, por ponerte un ejemplo que no es el caso obviamente de la institución en la cual estamos comentando, si es que una institución tuvo un sesgo, por ejemplo, hacia un determinado segmento de clientes por algún tema, no sé, racial o algún tema de feminismo o ese tipo de cosas, esos mismos sesgos van a estar evidenciados en el dataset y van a estar evidenciados en el modelo. Entonces, yo sí pienso también en que fue un reto bastante complicado generar esto, sobre todo porque teníamos incluso que generar datos que no existían. Entonces, ahí vienen temas de correlaciones y generar ese tipo de cosas. Ahora, quisiera un poquito, Alfredo, hablar del tema de la pregunta en cuestión. Yo creo que estamos viviendo este momento una situación en la cual tú te confrontas a una situación completamente diferente en la que hemos venido viviendo años atrás. Los problemas técnicos versus los problemas adaptativos. El locus de control de la gente. Yo creo que este momento tenemos que el rol de los líderes que estamos tratando de realizar un cambio en las organizaciones tiene que enfocarse en transformar el locus de control de la gente de un modelo en el cual navegábamos sin conocer el destino o el destino que nos colocaba el gerente frente a nuestros ojos, hacia un destino que tiene que ser creado este momento por el personal. Los líderes tenemos que inculcar confianza en la gente, tenemos que hacer las preguntas difíciles, no tenemos este momento que colocar los objetivos, sino tenemos que hacer las preguntas complicadas, porque en realidad es la gente que está en la parte más baja, digamos, del organigrama funcional, la que te va a sacar este momento del problema en el cual están las instituciones, porque ellos todo el tiempo han conocido los problemas y las situaciones que están socavando, digamos, a la empresa. Una de las cosas más difíciles que tenemos en este momento los líderes es el movilizar a la organización hacia hacer un trabajo adaptativo. Obviamente esto requiere cuestionamiento de nuestras propias convicciones, una transformación en los valores que dieron éxito incluso a la organización. Esos valores ya pudieron estar obsoletos en este momento. La teoría del negocio mismo está obsoleta. Los ejecutivos tienen que romper un patrón de proveer un liderazgo en forma de soluciones hacia un liderazgo transformacional en el cual es la gente, el personal que está abajo de la cadena de mando, la que te va a dar este tipo de soluciones. Estamos viviendo, como decía Julio Sergio Ramírez en algún momento, un periodo de crisis en las organizaciones. Yo quisiera llamar un periodo de crisis constructivo, porque esto nos va a obligar a realmente transformar a las empresas y la forma en la cual tomamos nosotros las decisiones desde un esquema completamente vertical que viene de la cabeza de la organización hacia un esquema en el cual es el personal de la organización el que conoce al cliente, el que conoce los problemas, el que tiene las soluciones prácticamente en sus manos y quizás por un tema de confianza no las aborda precisamente a eso, ¿no? A que sean ellos quienes lleven el timón para sacarnos del problema. Entonces, los líderes que tenemos que poner aquí un sentido de urgencia en la organización, tenemos que hacer las preguntas difíciles, tenemos que
hacer que siempre ese sentido de urgencia esté latente en el personal, que ellos sepan que estamos en una situación complicada y que de ellos depende el futuro de la organización y de sus familias. Es en ese entorno en el cual las ideas van a surgir y las cosas van a cambiar en la organización para poder salir en este entorno, digamos, extremadamente cambiante, como tú mencionas, Alfredo. Excelente, Juan Carlos. Gracias por profundizar mucho en la importancia de los profesionales en también desarrollar habilidades blandas, no e intrapersonales, para poder hacer frente a estos desafíos, así como también actualizarse frente a las nuevas realidades que estamos afrontando a nivel global. Estimado Laurentio, no sé, dentro de esta pregunta, ¿qué también tú nos pudieras aportar desde tu experiencia allá en Europa? Sí, bueno, yo lo único que puedo hacer es sumarme a lo que comentaron Javier y Juan Carlos. Empezando por decir que en realidad lo que se nos pide, pero es que es una cosa que no necesariamente ahora, siempre se ha pedido al jefe de proyecto, ¿no? De ser de mentalidad abierta, de ser open-minded. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que este árbol que tienes en esta diapositiva es muy importante para hablar de las habilidades, ¿no?, que se necesitan para manejarse en este entorno Bucabani, ¿no? Y teniendo en cuenta justo esta figura, me apoyo en esta representación, ¿no? Intentaré hablar un poco sobre estos que representan 39% de habilidades digitales, ya que, digamos, el cambio más importante que se ha producido después de la pandemia se refiere precisamente al aumento, sobre todo aquí en Europa, ¿no? El aumento del uso de las plataformas digitales y todo lo que viene alrededor del mundo digital. La preocupación frente a los ciberataques y fraudes virtuales han aumentado, de modo que la mayoría de los trabajadores tendrán que mejorar sus conocimientos sobre el uso de estas herramientas digitales. Estaba mirando yo un informe hace poco, ¿no?, que hablaba de unas 22 habilidades digitales, ¿no?, que para hablar de todo esto nos tomaría mucho más de tiempo que tenemos alocado. Pero haciendo así un poco un resumen de todo lo que había ahí, vuelvo a referirme a lo que son las habilidades digitales. Los más relevantes creo que mis compañeros del panel ya lo han mencionado, básicamente la ciencia de datos conjuntamente con las soluciones en la nube, Internet de las cosas, inteligencia artificial. Los de Gartner, por ejemplo, publicaron también hace poco un informe diciendo que por ahí en 2030, yo no sé si será realmente 2030, porque tampoco falta tanto. Ellos decían que por ahí en 2030 un 80% de lo que es la gestión de proyectos lo llevará la inteligencia artificial. Y por lo tanto, el jefe de proyecto tendría que estar más implicado en la parte esta de inicio, de inception, como le llaman los de los entornos ágiles, y luego en la parte de transferencia de valor al usuario, al cliente. Luego, un segundo grupo de habilidades vendría desde la perspectiva de una mentalidad innovadora, que ya se ha hablado aquí, ¿no? Basada en principios de design thinking, cognitive computing, ¿no?, es un tema también muy de moda, pensamiento sistémico y sobre todo agilidad organizacional. Los conocimientos sobre seguridad y privacidad. Esto, a ver, yo hace un par de días justo estuve en un webinar que aquí en Europa hago mucho con temas de privacidad, seguridad de los datos. Conocimientos sobre el cumplimiento legal y regulatorio. Las leyes, las administraciones, yo creo que no solo en Sudamérica, sino creo que en todo este mundo van lentos, o sea, siempre van detrás de la tecnología, van detrás de los avances. Incluso antes de la pandemia, aquí tuvimos situaciones de huelgas, de problemas que tuvimos en la calle por parte de los taxistas que se enfrentaban a los que trabajaban para Uber, porque el modelo de negocio era distinto y porque no hay una legislación que haga justicia, digamos, a los dos. Unos se sentían engañados porque los otros habían sacado provecho a los avances tecnológicos sin tener una base legal muy bien organizada, muy bien gestionada, ¿no? Luego, el tema de la ciencia de datos también conlleva la capacidad para tomar decisiones basadas en datos. Esto
cada vez vendrá más, ¿no? Hay que establecer mecanismos, hay que desarrollar este tipo de habilidades, hacer formación específica en este campo. Y finalmente, para no extenderme más, ¿no? Habilidades de liderazgo colaborativo y el uso de las redes sociales, porque todo el mundo está medio. Yo también veía unas estadísticas que decía, por ejemplo, en Perú es donde más ha triunfado Facebook o Meta. Aquí en Europa no tanto, ¿no? Aquí tenemos varias plataformas. Pero es la realidad de hoy en día y, claro, no puede haber un jefe de proyecto que no sepa utilizar estos entornos. Y ya me paro aquí porque ya superamos los tiempos. Excelente labor, gracias por tu reflexión en esta gran pregunta, ¿no? Finalmente, pues esta es la última inquietud con que vamos a estar culminando este panel y empezaremos con Juan Carlos, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que recomiendas aprovechar a los profesionales que se están formando en proyectos a fin de garantizar la sostenibilidad y resiliencia en sus iniciativas ante todas estas realidades que hemos estado conversando el día de hoy? Bueno, mi querido Alfredo, creo que es una oportunidad de oro si es que existe una época en la historia en la cual la gestión de proyectos es relevante, yo creo que es esta. Precisamente los profesionales de proyectos estamos aquí para garantizar el éxito de los cambios organizacionales, de las transformaciones de la empresa, y no podemos darnos el lujo este momento de realizar emprendimientos que no van a tener éxito, que van a hacer un desgaste de recursos en este momento en el cual los recursos son completamente escasos y vivimos en un ambiente de completa incertidumbre. Creo que los profesionales de proyectos tienen en este momento grandes retos y como vuelvo y repito, Alfredo, discúlpame que sea tan insistente en esto, el reto precisamente de los líderes de proyectos en este momento está en inculcar confianza en la organización. O sea, las herramientas están ahí, como dice, o sea, Laurentiu comentó un poco sobre algunas herramientas, sobre algunas tecnologías que en este momento obviamente tienen que estar en el enfoque, en la mira de la organización, ¿no? Sin embargo, yo creo que las herramientas sin un cambio, sin una cultura organizacional que las mantenga, el pegamento organizacional, como yo nombro, no van a servir de mucho. Yo en la empresa en la cual trabajo he generado un término para las personas que tienen esta labor de hacer este cambio organizacional. Yo les llamo, Alfredo, insponsors, porque son gente inspiradora, innovadora y patrocinadora al mismo tiempo. Los sponsors ya como tal, con las típicas, con su típico rol en la organización, de conseguir recursos de una forma muy técnica porque son personas muy allegadas a la gerencia con mucha credibilidad organizacional, tienen que tener este rol inspirador y este rol de innovación, que son cosas que no necesariamente tienen las personas que en este momento fungen como sponsors, que son gente con un poco más alto en la cadena de mando, etc. Yo en la empresa en la cual trabajo, en la cual doy consultoría, por ejemplo, los sponsors son gente de la cadena más baja, incluso del organigrama institucional, pero gente con mucha fuerza para generar este cambio. Recordemos que la gente no nace con autoconfianza, Alfredo. La autoconfianza proviene del éxito, la experiencia y de la cultura organizacional. Entonces, estas personas deben estar dispuestas a tomar esos riesgos y responsabilidades y respaldar a la gente que está bajo el mando, bajo su célula de trabajo, para respaldar cuando se cometen errores o cuando se tiene que tomar algún riesgo. Entonces, ese es el gran reto que tenemos o que tienen ahora los nuevos gerentes de proyectos: romper viejos patrones de liderazgo, generar liderazgo transformacional, ser muy resilientes ante las situaciones, comprender que los objetivos de hoy no pueden ser tal vez los objetivos que van a estar mañana sobre la mesa, los recursos con los que se cuenta hoy no van a ser los recursos con los que se cuenta la siguiente semana quizá, y generar este sentido de urgencia organizacional para que todos rememos hacia un cambio sabiendo que el éxito personal, individual, va a ser el éxito corporativo y que todos vamos a salir ganando en este entorno complejo. Gracias, estimado Juan Carlos. Me quedo
bastante el término in-sponsor, ¿no? Qué término Sí, tan alentador para poder denotar cómo los gerentes de proyectos tienen que cumplir con ese rol, ¿no? Junto pues con así los es. diversos grupos involucrados. Gracias por tu opinión. Vamos ahora con Laura. Laura, adelante. ¿Qué opiniones tienes con relación a estas oportunidades que pueden aprovechar nuestros profesionales? Sí, gracias. Bueno, ahora, claro, también como la primera pregunta es primero sería cuestión de establecer un poco el marco en el cual vamos a definir lo que es resiliencia, lo que es sostenibilidad. En términos de resiliencia, creo que a nivel organizacional siempre podemos hablar de una resiliencia financiera, una operacional, una tecnológica, una organizacional como tal, reputacional y de modelo de negocio. Es que cada uno representa campos que tendrán que tener estrategia muy bien definida de mantener esta resiliencia. Ahora estamos en una época de transición, difícil de predecir la duración exacta, solo nos faltaba que Putin invadiera Ucrania, es que me entran ahí mensajes todo el rato sobre cómo va el frente y tal. Y en esta época durante la cual los expertos recomiendan a las empresas intentar entender mejor la necesidad de los clientes y activar distintas palancas de venta, intentar recuperar la cadena de suministro con un enfoque estratégico más regional, pero sin excluir el componente global, aunque reduciendo su relevancia. Priorizar y reprogramar todas las actividades del negocio, iniciar cambios estructurales para una mayor flexibilidad a nivel estratégico, operacional y de la vida laboral de sus trabajadores. Pero creo que lo que acabo de decir ahora está un poco de alguna manera resumiendo lo que mis compañeros no comentaron con anterioridad. Ahora, se trata de volver a hablar de lo que es la cultura de la empresa, del enfoque de gestión táctico estratégico. Creo que la mayoría de los proyectos tendrían que tener una gestión híbrida, bueno, lo están haciendo, al menos aquí en Europa, ¿no? Con planes predictivos globales, pero con desarrollos y dinámicas de entrega ágiles. Y si los contratos tienen cláusulas específicas al respecto, que esto no siempre es fácil, ¿no? Los famosos contratos ágiles. Lo cierto es que las entregas ágiles permiten comprobar el ROI a corto, aunque muchas empresas hablan de enfoques ágiles, a todo el mundo se apunta, esto es como una moda, ¿no? Como si tú te cambiarías de traje, que ahora lo que mola es el que tiene no sé qué color, ¿no? Pero sin haberlo entendido muy bien y haber aplicado de una manera eficiente el enfoque que se llama tradicional, no sé, se llama tradicional por llamarlo de alguna manera, porque con este enfoque hemos llegado a la luna. O sea que si tú lo aplicas bien, las cosas deberían de salir bien, en fin. La entrega ágil, eh, o sea, en realidad los enfoques ágiles son ajustes de los tradicionales para contextos caracterizados por mucha incertidumbre, cambios frecuentes y con necesidad de entregas rápidas y de resultados, ¿no? A menudo caracterizados por un alto grado de intangibilidad. Últimamente, lo de este tema, ¿no? De tanto sobre todo de resiliencia, porque el tema de la sostenibilidad es algo que desde siempre se ha hablado, después de la pandemia se ha insistido mucho con el tema de la resiliencia, que muchos negocios se han cerrado, la gente se ha quedado en paro, etcétera. Pero últimamente se habla cada vez más del concepto de Dynamic Risk Management o DRM, ¿no? Que se relaciona al establecer capacidad necesaria para gestión dinámica de riesgo a nivel de organización, hacia una habilitación estratégica dinámica y creación de valor. Hay que potenciar, ¿no? Como mencionaba Juan Carlos, lo que es la creatividad y el pensamiento innovador. No me voy a extender. Ahora hay sobre la mesa una propuesta de cambio de modelo estructural de la matriz actual, de la matriz de la organización matricial actual, a la organización de tipo hélice, donde la gestión se apoya en dos líneas entrelazadas, ¿no? Una que se encarga de la gestión de las capacidades, o sea, cómo realizar el trabajo, y otra que se centra en la gestión de la creación de valor. ¿Qué trabajo se realiza? Este enfoque sería capaz de proporcionar cierto equilibrio entre lo que es la flexibilidad y estabilidad, que es el sello distintivo de un enfoque verdaderamente ágil. Yo siempre
estoy entre los dos mundos, ¿no? Mi carrera, aunque soy ingeniero aeronáutico, pero mi carrera de gestión de proyectos, sí, empezó con proyectos aeronáuticos, pero eran más de planta, de fabricación. No había ahí tanto sobresalto, ¿no? Pero donde más he experimentado la incertidumbre fue la época cuando estaba desarrollando sistemas de simulación para la fabricación de componentes de la industria automotriz aeroespacial, teniendo clientes, por ejemplo, como Kawasaki, Toyota, Mitsubishi. Lo que ha pasado ahora realmente ha puesto de manifiesto esta necesidad de que necesitamos, como decían antes, ¿no? Aceptar la incertidumbre. Desde siempre, a ver, hay estadísticas. Yo hace poco di un curso sobre gestión de riesgos, pero siempre hay una estadística que dice que en cualquier proyecto, por mucho que tú lo conocerías, por mucho que lo dominarías, hay como mínimo un 10% de incertidumbre. Por lo tanto, la incertidumbre siempre va a estar ahí. Lo peor sería no reconocerlo. Y ya me paro aquí porque no quiero. Gracias. Gracias, estimado Labur, por tus aportes con relación a estas oportunidades que tienen, ¿no? Y esas experiencias que tú has adquirido y cómo se están replicando en la actualidad que estos profesionales pueden adoptar en materia de sostenibilidad y resiliencia. Finalmente, con esta pregunta cerraremos con Javier Ordóñez. Javier, ¿qué nos puedes aportar desde el sector de la construcción? ¿Qué es lo que tú estás viendo en Ecuador y quizás en otros países en los que has estado últimamente visitando? Sí, gracias, Alfredo. Voy a ser breve porque yo creo que muchos de los puntos y los conceptos que fueron discutidos anteriormente pues aplican, ¿no? Como oportunidades, yo creo que justamente los modelos tradicionales de gestión han quedado demostrados ante las situaciones que estamos viviendo que no son suficientes. Entonces, como oportunidades, yo veo que justamente, y ahí comparto con Juan Carlos, que la profesionalización de la gestión de proyectos, pues es algo deseable, digamos, en las empresas, ¿sí? Justamente a nuestros estudiantes es lo que les digo, ¿no? Pues y es lo que les trato de motivar, pues efectivamente esta formación para ustedes en su vida profesional, el mantener esquemas, un orden, procesos, ¿no es cierto? Reconocer incertidumbres, desarrollar las capacidades, ¿no es cierto?, comunicacionales, de liderazgo, es lo que va a marcar la diferencia. Efectivamente, bueno, qué oportunidades, y pues les voy a compartir que justamente en los momentos más crudos que cuando empezó la pandemia. La pandemia, me recuerdo clarísimo, empezó el día 17 de marzo hace 2 años. Ese día pues llegó la orden del gobierno nacional en la que pues todas las operaciones tenían que cerrarse. En nuestro caso, pues teníamos varios proyectos simultáneos, pues tuvimos que, ¿no es cierto?, cerrar los proyectos, mover los equipos, poner en pausa a nuestro personal y efectivamente, pues todos dijimos, regresamos en 2 semanas, ¿no? La para efectiva fue de 3 meses. La primera semana, pues, ¿no es cierto?, fue un tiempo que digo, bueno, descansemos un poco, compartamos en familia, disfrutemos tal vez de algo que todavía no entendíamos y estemos un tiempo en casa, ¿verdad? Pero luego era el tercer domingo, el cuarto domingo, imagínense ustedes cuando pensamos nosotros, ¿qué va a pasar con los proyectos? ¿Qué va a pasar con nuestras empresas? Pero justamente yo creo que en esos momentos, ¿no es cierto?, de alta incertidumbre, había 2 caminos. Un camino es detenerse y sobrepasarse por la situación, y el otro camino era ¿cuál? ¿No es cierto? Entender qué oportunidades, ¿no es cierto?, estaban presentes, qué debemos hacer en un ambiente totalmente lleno de incertidumbres, ¿no es cierto? Pero lo que peor pudimos haber hecho en ese momento era simplemente detenernos a ver qué pasaba. Un gran amigo que en el encierro lo compartimos aquí, pues, ¿no es cierto?, en nuestro barrio me decía, bueno, este es el momento, ¿no es cierto?, que los grandes serán más grandes, y eso fue un tema que realmente a mí me inspiró, ¿no es cierto? No es porque seamos grandes, sino porque me dijeron, bueno, hay que seguir trabajando y busquemos las oportunidades. Y justamente reconocer, ¿no es cierto?, que
que a pesar de que hayan incertidumbres, de que a pesar que hayan problemas, tenemos que seguir adelante y buscando opciones y escenarios y planificar los escenarios, veo en donde se marcó una diferencia. Entonces, mi mensaje es simple, ¿no? Yo creo que si nos estamos formando, ¿no es cierto?, como gerentes de proyectos, yo creo que este es el momento, ¿no es cierto?, de que estas habilidades se pongan a prueba. Algo que me gusta mucho, yo soy profesor de este programa en la SPAE recién 2 años, pero justamente veo que la formación va más allá, ¿no es cierto?, de lo que nos dice incluso el PMI. El PMI dice, usted concéntrese en el proyecto, ¿no es cierto?, desde que inicia el proyecto y entréguelo. Los proyectos nacen antes y yo creo que nunca vamos a dejar de pensar en la parte de la post entrega, es de su ejecución, ¿no es cierto?, ya del desarrollo del proyecto. Y la formación que estamos recibiendo, pienso yo, aquí en este programa, por cierto, estamos buscando temas financieros, temas de riesgos, temas de gestión de proyectos, temas de capacidades, ¿no es cierto?, suaves, pues efectivamente yo creo que son activos que nuestros estudiantes podrían observarlos, podrían desarrollarlos, podrían monetizarlos, pero más que todo, pues, ¿no es cierto?, creo que es un aporte importante para el desarrollo de las empresas de nuestro país. Así que esta situación que estamos viviendo al momento, pues efectivamente muestra, ¿no es cierto?, y crea un diferenciamiento en nuestros gerentes de proyecto. Así que más bien mi mensaje es a los estudiantes que están presentes aquí, a los estudiantes que quieren ingresar al programa, pues que efectivamente aprovechen y tomen esto como una muy buena inversión para el desarrollo de su vida. Gracias. Gracias, estimado Javier, y gracias a todos los panelistas, a la UR y a Juan Carlos por haber compartido sus experiencias con relación a este tema, ¿no?, que está en boga, pero más que estar en boga, es un tema que ya se está convirtiendo en una realidad, en que todos los profesionales, sea que estés aún en una carrera de Project Manager o no lo estés, es algo importante que hay que reflexionarlo y hay que tomar las oportunidades, porque las oportunidades solo nos tocan una vez la puerta y hay que aprovecharlas cuando se presentan. Vamos a dar en este momento, pues no, para continuar justo la dinámica del evento de hoy, las preguntas encantado las vamos a ir resolviendo luego pues de estos espacios que vamos a ver dentro de poco, a conocer a nuestro partner, con el cual pues suscribimos, como les habíamos manifestado, un convenio a mediados de octubre del 2021, que es la Salle Universidad de Ramón Llull. Para ello voy a darle paso a Juan Alberto Casas, que desde Perú nos está acompañando. Él es Business Development Manager de América Latina y el Caribe de la Salle Barcelona, y quien pues nos estará explicando un poco sobre la universidad, sobre el programa en dirección de proyectos que también cuenta, y pues posteriormente hablaremos sobre el convenio de la titulación que suscribió SPAE con la Salle. Juan Alberto, bienvenido, este es tu espacio. Muchas gracias, Alfredo. Un saludo a todos los participantes y a los panelistas. Gracias por su tiempo en un sábado como hoy. Y bueno, yo les voy a hablar un poquito de, como bien lo ha dicho Alfredo, de este convenio al cual hemos llegado finalmente hace unos meses, aunque si bien estuvimos trabajando justamente en plena pandemia, empezamos a hablar de esto en el 2020, y bueno, aplicamos un poco lo que ha mencionado en una de las preguntas al panel, ¿no? La resiliencia y de buscar soluciones y no quedarnos parados esperando a ver qué pase, ¿no? Nos fuimos resilientes y comenzamos a trabajar en un modelaje que permitiera llegar a lo que en estos momentos ya pueden acceder los alumnos y exalumnos de SPAE SPOL, ¿no? Bien, voy a tratar de compartir la pantalla, me parece, si me pueden permitir compartir la pantalla, por favor. Perfecto. Juan Alberto, no deseas que se muestre el video por si acaso, ¿no? Todavía no. Ok, entonces que empecemos con el video y luego pongo la presentación. Sí, por favor. Perfecto, no hay ningún problema. At LaSalle Campus Barcelona, we all contribute to seeing the world in a different way. We apply creativity, innovation, and reasoning to make the future come true. A unique campus where we live together, we learn from each other, and we grow side by side.
students, teachers and researchers of architecture, art and animation, business, computer science, engineering, and philosophy. The learning process goes beyond the classroom, with real challenges, research and transdisciplinary experiences in an international environment. A new educational model that evolves with technology and with people. An ecosystem in which you will have a different educational experience, with companies and entrepreneurs enabling you to be yourself and grow to create a better world. LaSalle Ramon Llull University. Be real. Be you. Perfecto, estimado Albert. Adelante. Ok, bueno, pues continuando con esta presentación, esta sesión informativa, para hablarles un poco, en mi caso, de La Salle, ¿no? De la Universidad Ramon Llull, que es una institución que tiene muchos años. Nosotros tenemos La Salle una presencia global, ¿no? Hace más de 300 años, San Juan Bautista La Salle pues, creó un pequeño colegio en Francia y así surgió esta institución educativa que está presente en muchos países, en algunos a todos los niveles educativos. En el caso de Ecuador, en Guayaquil, entiendo que hay un muy buen colegio que es La Salle Guayaquil, y esto nos permite tener una visión, de hecho, global, ¿no? En el mundo educativo. Dentro de la Ramon Llull, La Salle, como digo, La Salle fue fundada como una escuela de ingenieros en 1903, pero hace un poco más de 32 años, distintas instituciones de ámbito católico, instituciones universitarias, decidieron unirse, ¿no? Decidieron unirse a instituciones jesuitas de La Salle y del Obispado de Barcelona y crearon esta universidad bastante sui generis, esta universidad a modo de consorcio, que es la Universidad Ramon Llull y que está ubicada en Barcelona, España. Bien, La Salle, el campus de La Salle en Barcelona, dentro de la Ramon Llull, está a cargo de los ámbitos de ingenierías, de arquitectura, de management, con un enfoque tecnológico, y dentro de las áreas de posgrados, pues tenemos nuestra escuela de negocios, y uno de los programas con mayor solera, con más años, ya tenemos más de 20 años, de hecho, nos vamos para los 23 años de la maestría del Master in Project Management. Es uno de los programas más antiguos en Europa, es uno de los programas, como hemos dicho en algún momento, que está acreditado, es el único programa acreditado por el PMI a nivel GAC en España. También es el único programa que tiene las 5 estrellas QS. Entonces es un programa con bastante expertise, bastante bien posicionado, no solamente en España, sino en Europa. También tenemos un programa doctoral en donde incluso ya tenemos proyectos o tesis doctorales basadas en el ámbito de dirección de proyectos. Nos consideramos una universidad bastante enfocada al emprendimiento, pero sobre todo al emprendimiento con base tecnológica. Por eso hemos logrado no solamente un altísimo nivel de empleabilidad, sino también que hemos logrado crear empresas, o más que nosotros, nuestros egresados han creado sus empresas, apoyados por nuestro parque de innovación que se llama Tecnova, el cual ya este año cumple 20 años, en donde tenemos actualmente más de 700 proyectos de inversión. Se han creado más, en este momento ya tenemos más de 80 startups, pero en realidad activas, digo activas, pero tuvimos en su momento más de 200 proyectos empresariales, lo cual nos hace decir que tenemos, así como tenemos alumnos y exalumnos o alumnis, personas físicas, ahora hablamos también de alumnis, ¿no? Personas jurídicas, las empresas que nacieron dentro de la universidad. Como repito, todas estas son empresas de base tecnológica y nacieron de proyectos dentro de la universidad. Bien, también contamos con un Instituto de Internet de las Cosas y bueno, estamos muy enfocados, digamos, al management tecnológico. Nuestro Master en Project Management nació como un spin-off de un máster mucho más antiguo que porque sigue funcionando el máster en Dirección de Tecnologías de la Información. Estamos en Barcelona, es una ciudad totalmente abierta a la innovación.
en donde hay un distrito que se llama 22 Arroba, que fue un distrito, un proyecto en aquel momento, hace muchos años ya, cerca de 25 años que empezó acá el proyecto, que en algún momento fue liderado por equipos de La Salle. El CEO durante varios años de 22 Arroba fue nuestro director de innovación, actualmente el doctor Josep Piqué, y gracias a ese proyecto Barcelona fue considerada capital de la innovación de Europa. Eso quiere decir de que tenemos ese nexo entre la palabra o entre el concepto de dirección de proyectos y de innovación y emprendedurismo. Les doy la bienvenida a todos los alumnos y alumnis de SPAE que quieran sumarse a este gran proyecto de doble titulación. Excelente, Juan Alberto. Muchísimas gracias. Alfredo, si quieres colocar el otro video. Por supuesto, no hay problema. En este momento lo proyecto. At LaSalle, Entonces, en este momento vamos a ver un video un poco sobre la experiencia de uno de los graduados, pues, ¿no?, del programa en dirección de proyectos de La Salle en Barcelona. Trabajo en el sector de los eventos deportivos y mi posición actual es la de Project Manager para la etapa Spain by Tour de France. En un proceso de selección me recomendaron hacer un máster en Project Management y fue la principal razón por la que me planteé hacer este máster, sobre todo para intentar cambiar de sector, ya que el sector del videojuego me motiva actualmente bastante. Elegí estudiar en La Salle principalmente por dos razones. Porque me lo recomendaron unos compañeros y porque es la única titulación oficial en Project Management en la ciudad de Barcelona. El haber podido realizar este máster me ha aportado herramientas útiles en mi día a día para mejorar la gestión transversal de todos los proyectos en los que me encuentro involucrado. Además, La Salle dispone de una incubadora que se llama La Salle Tecnova Barcelona, que nos ofrece un gran apoyo y un gran asesoramiento para todo aquello que queramos iniciar este gran camino del emprendimiento. Perfecto, muy bien. Entonces vamos ahora a dar a conocer propiamente el programa de doble titulación que suscribió la SPAE con la Universidad de La Salle Ramon Llull, ¿no? Como ustedes pueden ver, pues es un centro, una institución muy importante dentro de lo que es la gestión de proyectos, y realmente este convenio que se suscribió se convierte en algo único al juntar por primera vez a dos universidades que se encuentran acreditadas ante el GAC del PMI para poder ofertar un doble título, que es lo que vamos a explicar propiamente en este instante. La doble titulación, como ustedes se van a dar cuenta, está dirigido tanto para alumnos que se encuentran activos, es decir, que están pues todavía cursando la maestría en proyectos o ya han egresado, o inclusive también alumnos que ya se han graduado en cortes anteriores dentro del programa. Como ustedes podrán observar, aquí pues las personas o profesionales que se hayan incorporado en cortes de MGP10 en adelante, así como también es válido casos especiales de cortes antiguas que quieran participar en ello, apropiadamente van a poder optar por este doble título. ¿En qué consiste? Consiste prácticamente en cursar ciertas asignaturas dentro de la Salle, ¿verdad? Algunas, como podrán observar, de forma online, como Startup Projects y conceptos de innovación en la empresa, y otras en donde ustedes tendrán la oportunidad durante 2 semanas, como parte del Stage en Barcelona, de poder desarrollarlas allá, como proyectos de transformación digital, gestión de proyectos Agile, y el trabajo de fin de máster, que eso también pues va de la mano tanto en Ecuador como allá, que se prevé que ustedes cuando viajen realmente ya estén sustentando. El propósito justamente de esto, cuando tú cursas estas asignaturas, es que se te generará un doble título, un título emitido propio por la Universidad de Ramon Llull de La Salle como máster en dirección de proyectos, y el título oficial, en nuestro caso en Ecuador, que es el máster en gestión de proyectos del SPAE del SPOL. Ustedes van a poder realmente, más allá de cursar estas materias, también la estancia involucra algunas visitas técnicas que se estarán desarrollando en las instalaciones del campus justamente de La Salle, junto a su parque tecnológico. También estarán visualizando algunas charlas y conferencias de algunos empresarios y exponentes importantes dentro de Barcelona, y quizás algunas de ellas pues también estarán orientadas
algunas visitas que se hagan a algunas empresas en particular. Ustedes van a también observar dentro de esta sección, que ya inclusive les voy a proyectar en la página donde ustedes pueden ya solicitar más información, inscribirse, pero se están definiendo ya algunas fechas importantes, ¿no? El inicio de inscripción es básicamente desde el día de hoy. El límite estará habilitado hasta mayo 28. Se prevé que el inicio de las clases efectivamente sean en junio del 2022 para poder desarrollar el viaje ya a la ciudad de Barcelona, España, en marzo del 2023. Algo muy importante que nosotros también queremos destacar a fin de que los alumnos que realmente han obtenido un rendimiento importante dentro del programa es que la SPAE ha propuesto 2 becas de excelencia, ¿no? Efectivamente, para aquellos estudiantes que tengan el mejor rendimiento académico dentro del programa y que también se considerará tanto el promedio general como la NAPA, que es un promedio especial alterno, que se calcula pues dentro de los estudios en la SPAE del SPOL, pues, ¿no? ¿Qué requisitos para postular ustedes deben de tener? Haber obtenido en la prueba de la admisión de la PAEP un puntaje igual o superior a 600 puntos, ser estudiante regular durante los periodos académicos, eso es algo también interesante e importante, contar con una NAPA, en este caso también superior a 90 sobre 100 durante los periodos académicos del programa de la MGP, y también pues aplicar formalmente a la beca mediante una carta dirigida a la dirección académica del SPAE, ¿no? ¿Qué condiciones tiene? Son 2 becas que te exoneran el 50% del valor del arancel, pues, ¿no? El otro valor restante se encargará de cubrirlo el becario, acorde a las formas de pago establecidas que se están también mencionando dentro del flyer que se les estará compartiendo también a ustedes luego del evento, ¿no? 40% hasta junio de 15 del 2022 y el 60% restante en cuotas mensuales hasta el inicio del stage propiamente, pues, ¿no? De aquí, pues, también es importante que la información que les estaremos proporcionando a ustedes va a ser mediante lo que se puedan ustedes contactar vía correo electrónico con Rosana Guayamabe, ¿no? Que ella es nuestra coordinadora de internacionalización del SPAE de la SPOL, a fin de que ustedes puedan dirigir sus consultas o inquietudes con relación a ella. Igual Rosana, muy gentilmente en este momento, les está compartiendo sus datos y su correo electrónico a fin de poder participar en este evento. Yo ligeramente voy a compartir el link y también se los voy a escribir dentro del chat para que ustedes puedan conocer más al detalle sobre esto. Ahí en el sitio, en la página web de la SPAE, van a poder encontrar todo lo relacionado a este tema de doble título con mayor detalle. Hay inclusive también un flyer que ustedes pueden descargarlo. Y en este formulario ustedes van a poder acceder, ingresar sus datos, ¿no? En el caso de estar interesados, recuerden, alumnos y graduados también del programa, para optar por esta doble titulación, junto con los datos que también Rosana se los ha compartido, ¿no? Una aclaración importante, ¿no? El tema de inicio de clases, junio de 2022, y el inicio del stage en Barcelona, marzo del 2023, que hay algo que tenía que ligeramente actualizar dentro de la presentación, ¿sí? Y bueno, básicamente era esta actividad que queríamos desarrollar junto con ustedes el día de hoy. Vamos a dar un momento para poder responder algunas preguntas que pueden haber estado orientadas tanto para el desarrollo del panel virtual, así como también preguntas que ustedes pueden tener con relación a este programa de doble titulación que tenemos en La Salle, ¿no? Yo voy a empezar a leer una inquietud que planteó una de las presentes. Dice, dentro de las metodologías ágiles, ¿en qué fase se debe realizar la medición de los riesgos? No sé si tú, estimado Laur, nos pudieras ayudar respondiendo en tu experiencia, pues, esa pregunta que planteó una de las asistentes al panel virtual inicial que habíamos desarrollado. Sí, es una pregunta muy interesante. En realidad, Scrum no es una metodología, es un marco. Y luego, a ver, la gestión de riesgos no es algo que se explique en lo que son los entornos ágiles. Muchas veces decimos que en realidad los entornos ágiles se han creado sobre todo para gestionar la entrega, el desarrollo. La gestión de riesgos tiene el mismo aspecto independientemente, ¿no? Luego del enfoque que aplicamos a la hora de ejecutar el proyecto. Hay que hacer una planificación, hay que hacer una identificación, bueno,
que es una identificación, análisis cualitativo o cuantitativo si se puede, cuantitativo, y proponer una respuesta, ¿no? Y luego implementarla. Realmente lo que hacen los equipos ágiles, no sé si les suena el concepto de Spike, que es cuando ellos encuentran una situación de incertidumbre y quieren una complicación dentro de la iteración, lo analizan a través de este tipo de análisis específico que sería el Spike. Pues normalmente, como cualquier otro tipo de entorno de gestión, la parte de riesgo se aborda antes de la iteración. Dice, bueno, durante esta iteración vamos a tener o no y cómo vamos a proceder. O sea, se hace en la parte de planificación, porque realmente las iteraciones son cortas. O sea, el enfoque no es el mismo, ¿no? Que desde una perspectiva predictiva que una adaptativa. En realidad, tú durante una semana o dos que puede durarte una iteración, la complicación, la variabilidad de la situación no es tanta que para un proyecto supongamos de 3, 6, un año, 3 meses, 6 meses o un año, ¿no? O sea, es muy diferente. Pero básicamente, la parte de planificación se hace al inicio, cuando tú planificas la iteración, ¿no? Y ya verás, cuando el riesgo ocurre, separa, ¿no? la actividad del grupo, del equipo, ¿no? Se procede a analizar la situación, se hace un spike y se decide si esto lo apartamos, seguimos, lo planteamos para la otra iteración, paramos aquí la iteración y se analiza. Pero básicamente esto es muy efectivo, muy ágil, digamos. No sé si le he contestado con eso. Gracias, estimado Laur. Perfecto, sí, muy bien tu respuesta. Otra pregunta que también de forma interna se había planteado es, ¿cuál es la realidad de las empresas, específicamente aquí, bueno, tanto en Europa como en América Latina, ¿no? Especialmente aquí en Ecuador, en iniciativas de transformación digital? No sé si ahí, pues, Javier, nos pudieras ayudar respondiendo esa pregunta que planteó también el público presente. Claro que sí, sí. Bueno, yo creo que el tema depende definitivamente de la industria, ¿no? En una de las áreas en las que yo me desempeño, pues realmente la mano de obra tiene que estar presente en la obra y transformando la materia prima, ¿no? Entonces, y que te digo, para un proyecto grande, pues el 80% de la mano del personal es mano de obra, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde nosotros más sufrimos, pues efectivamente en otras industrias, como digo, en el sector financiero, pues más bien en el sector de los servicios, pues fue una transformación y un avance inmediatamente. En la ciudad en la que yo vivo, pues es cierto, todo el tema de gobierno digital, de trámites municipales y todo, pues creo que en 3 meses fuimos tal vez la primera ciudad en la que ya se emitían permisos de construcción y con todos los procesos de manera digital. Creo que fue muy, muy, muy interesante. Entonces yo creo que no es una pregunta fácil, pues uno depende en qué industria está. Ahora, en la parte de gestión, efectivamente, pues la parte de gestión, en la transformación digital, yo creo que más bien esta situación que la vimos con la pandemia, pues nos permitió pues empezar a explorar, ¿no es cierto?, ya sistemas de colaboración, de comunicación, de manejo documental, incluso de la gestión del proyecto mismo ya en sistemas web, lo cual pienso yo que por lo menos aquí en el Ecuador, se impulsó ese cambio a la transformación. Pero claro, también hay que reconocer que justamente cuando uno está adoptando nuevos sistemas, ¿no es cierto?, de gestión y todo, también uno puede caer en ineficiencias. Entonces ahí es donde yo veo justamente que también nuestros gerentes de proyecto, con la formación que están recibiendo, pues van a poder también liderar esos procesos para que efectivamente las empresas que han optado por esa transformación, pues puedan concretar, ¿no es cierto?, ese esfuerzo y marquen una diferencia. Gracias, estimado Javier, por tu pregunta, por tu respuesta a la pregunta planteada. También nos plantearon una pregunta y esta la vamos a dirigir para Juan Carlos, ¿no? ¿Qué importancia en la actualidad tienen otras disciplinas u otras competencias digitales como el marketing digital, el comercio electrónico, dentro del desempeño de un gerente de proyectos? Más aún tú, Juan Carlos, que entiendo que estás haciendo una maestría orientada a ello, creo que nos puedes responder a esa pregunta importante también que el público nos ha planteado. Por supuesto, Alfredo. Es un rol fundamental
es un rol fundamental porque si es que no utilizan el proyecto, el producto que estás generando, al final de cuentas este no tiene valor alguno. Y es precisamente esa la labor o el rol que tiene que desempeñar el área de marketing para poder vender ese producto. El área de marketing inicia y termina la cadena realmente del producto. Inicia recopilando todas las, bueno, como parte del equipo que recopila todo el alcance, los requisitos que tiene que tener el producto para que este al final sea utilizado por el cliente, que a fin de cuentas va a ser el que genere el valor para la empresa. Entonces, es un rol fundamental. Uno de los errores que solemos cometer, tal vez, aquellas empresas que no tenemos este enfoque o que no tienen este enfoque, es ponernos el sombrero del cliente y generar productos que para nuestro entendimiento pueden satisfacer una necesidad, cuando en realidad nosotros tenemos otra realidad muy diferente a las personas que realmente van a utilizar esto, ¿no? Entonces, el rol fundamental del área de mercadeo, del área de marketing digital, es obtener las necesidades reales del segmento, de los segmentos que vamos a atacar con el producto, estar presentes durante todo el proceso de generación y desarrollo del proyecto, del producto, del servicio que vayamos a entregar, y al final realizar la implementación de este producto, del servicio en el mercado, y medir si es que realmente cumple las expectativas para las cuales fueron planteadas y retroalimentar a la cadena por si se requiere alguna modificación al mismo. Entonces, yo creo que dentro de ese ciclo el área de marketing digital es fundamental. Gracias, muchas gracias, estimado Juan Carlos, por esa pregunta, esta respuesta a esta pregunta también tan peculiar e interesante que se planteó. Ahora vamos con dos preguntas que nos plantearon alumnos y alumnis, estimado Juan Alberto, que creo que tú nos puedes ayudar. Una es de Antonio Ponce, nos saluda. ¿En qué modalidad serán las clases y tareas que se vayan a estar desarrollando dentro del programa de doble titulación? Sí, hola. A ver, las clases correspondientes a las SAIES, una parte del programa va a ser de forma virtual, síncrona, ¿sí? Así como esta conferencia. Y otra parte importante será el viaje de estudios, el stage en Barcelona, que se llevará a cabo en marzo del 2023, de forma presencial, en donde en la suma de todas esas horas virtuales que seguirán a partir del mes de junio hasta el mes de febrero, más las horas que seguirán en esas 2 semanas full time en Barcelona, completarán los 30 créditos académicos que deben seguir. Perfecto, muchas gracias, estimado Juan Alberto. Otra consulta que nos está planteando también el público presente, Araceli Rodríguez, nos saluda y felicita al SPAE y a la Universidad de La Salle por haber formalizado este convenio. Su pregunta puntual es si el título otorgado por La Salle es validado como título propio en España y si este puede ser convalidado en la CENESID. Sí, bueno, en los proyectos que nosotros tenemos de dobles titulaciones con universidades de otros países, siempre el título propio, porque el título hermano, ¿no? En el caso de Ecuador será el de SPAE, es el que presentan frente a las autoridades nacionales, ¿no? El intentar hacer un programa de doble titulación con un título oficial complicaría bastante y además elevaría mucho los costes porque no podrían, por una parte, seguir los créditos de forma virtual, tendrían que estar de forma presencial en Barcelona por muchísimo tiempo, ¿no? Estoy hablando de bastantes meses, lo cual encarecería el proyecto, así que decidimos buscar una fórmula que sea realmente aplicada y que además ha funcionado en otros países como en Chile, como en Perú, con instituciones de mucho prestigio, así que hemos decidido que en el caso del programa Máster en Dirección de Proyectos, apliquemos el programa que venimos aplicando también en Barcelona, ¿no? Allá tienen 2 opciones los alumnos, o bien seguir el título propio o bien seguir el título universitario oficial, que ahora es una base, digamos, para luego seguir el doctorado, ¿sí? Digamos, es un requisito para
entrar al doctorado. Pero en cualquier caso, si tuviéramos un alumno del modelo de doble titulación que quisiera seguir el doctorado, para nosotros validaríamos como apto el hecho de tener el convenio de doble titulación y entrarían sin ningún problema. Qué importante eso, ¿no? Porque realmente tenemos alumnos que luego de la maestría quieren continuar con un doctorado y eso es algo muy valioso y te agradezco que lo hayas aportado dentro de la sesión del día de hoy, estimado Juan Alberto. Hay una última consulta que nos plantea, no sé si querías profundizar en algo más, Juan Alberto, pero creo que te interrumpí. No, solamente puntualizar esto, ¿no? El Master in Project Management de La Salle tiene 60 créditos. Gracias a este convenio hemos podido hacer un acuerdo de convalidación o de equiparación de los créditos de La Salle, y en lugar de seguir 60 créditos, que si cualquier alumno de SPOL o cualquier alumno ecuatoriano quisiera seguir un programa con nosotros en dirección de proyectos, tendría que hacer obviamente los 60 créditos, además de incurrir en el coste de oportunidad de tener, y el coste adicional de tener que desplazarse durante todo un año a Barcelona, con lo que eso implica, ¿no? En este caso, hemos logrado llegar a un acuerdo máximo, ¿no? Porque estamos hablando de que 50% de los créditos están reconocidos por los estudios que han seguido los alumnos de SPAE a través de su programa en gestión de proyectos. Excelente, Juan Alberto. Hay otras preguntas porque realmente el tema les ha parecido muy interesante a los alumnos. Dice Mario Iturralde, también es un alumno actual del programa. Los módulos que se dan desde La Salle, que veo comienzan en junio del 2022, coincidirán con las clases de otros módulos que se editan en el SPAE, es decir, es posible que se crucen dos módulos simultáneamente. Creo que esto, Juan Alberto, que lo estábamos trabajando ayer, lo puedes contestar perfectamente. Sí, bueno, a ver, nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Estamos coordinando justamente estos detalles. Hay clases que se dictan en Guayaquil en sábados alternos, entonces en otros sábados estarán para las asignaturas de La Salle, ¿no? Entonces estaremos dictando a horas de la mañana de Ecuador, como ahora, siendo la tarde para nosotros. Excelente, perfecto, Juan Alberto. Así es, un poquito también para complementar lo que ha mencionado, buscaremos siempre pues que las clases de la maestría aquí en Ecuador, como las clases que estarán recibiendo en Barcelona, pues no se crucen. Eso es algo también que hemos estado coordinando ya con algunos días, una semana prácticamente de anticipación. Hay una pregunta de Luis García, él dice: saludos desde un ex alumno del Colegio San José La Salle del Ecuador. Miren, ahí es lo que tú acotabas. Muy interesante el programa. ¿Existirá ayuda en temas de visado como alguna carta de invitación? Sí, bueno, siempre enviamos una carta con la cual se hagan las gestiones respectivas para los visados. Perfecto, excelente. Igual también sepan que el soporte que también nosotros como SPAE les haremos a nuestros estudiantes dentro de ello, ¿no? Cualquier inquietud o consulta, pues siempre van a darse cuenta que la tendremos con el respaldo de Rosana Guayamabe, quien pues muy gentilmente también nos está acompañando en el evento del día de hoy. Igual ahí tiene su correo electrónico, su número telefónico al cual pues también podrá plantear sus inquietudes con ello y pues siempre vamos a estar brindándoles el soporte correspondiente a este tema. Realmente yo creo que no sé si hayan más preguntas con relación a lo del panel, lo del convenio de doble titulación por parte del público, si por ahí existe alguna más. Y en el caso de que no, pues queremos agradecerles pues a todos los asistentes del día de hoy al evento, en especial a nuestros panelistas de lujo que el día de hoy hemos obtenido, también a la participación de Juan Alberto, que desde Perú pues muy temprano se había conectado, y pues agradecidos pues por estar interesados en el programa. Ya ustedes conocen, les hemos compartido el enlace y seguiremos difundiendo algunos eventos y oportunidades para que ustedes puedan aprovechar al máximo este convenio SECA de colaboración académica con la Universidad de La Salle Ramón Llull en Barcelona, en España. Que tengan un excelente día. Estamos conversando en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. luego. Excelente día. Todos.